Trabajé como investigador paranormal, y cada caso siempre me llevó a un lugar diferente. El trabajo fue lo suficientemente interesante, y siempre había una historia diferente que aprendía en cada oportunidad. No solo era una ventaja del trabajo, sino que fue la razón principal por la que lo tomé. Comencé el trabajo después de ser estudiante de antropología durante varios años, y me acostumbré a estudiar folclore, historia, y todo lo que venía con ello. Sin embargo, lo más importante es que terminé intrigado por los rincones más oscuros de las sociedades y los grupos de personas de los que aprendí. Nunca hubo escasez de historias de fantasmas, cuentos populares de demonios y criaturas antiguas o cuentos morbosos. Finalmente, me fascinó tanto este elemento particular de mi trabajo, que comencé a especializarme exclusivamente en él. Comencé a aprender más y más sobre la investigación paranormal antes de finalmente tomar el mando y estar listo para enfrentar esta nueva vida por primera vez. Desde entonces, he pasado por docenas de lugares supuestamente encantados y he realizado una variedad de entrevistas sobre cada pieza extraña de la historia que puedas imaginar en estos lugares. A pesar de esto, siempre he sido una persona escéptica y, si bien he mantenido la curiosidad, nunca me he convencido del todo. Entonces, comencé este caso después de leerlo en línea y ver ciertas imágenes. Estas mostraban un edificio de 5 pisos similar a un complejo de apartamentos en medio de un gran claro del bosque. Cientos de árboles completamente desarrollados se extendían por metros en 3 direcciones diferentes y la costa del océano se encontraba directamente detrás del lugar. Las únicas otras piezas de civilización que pude ver en esas fotos fueron el puerto en la orilla del océano y el ferrocarril cercano. Las descripciones mostraron que los residentes dependían tanto del puerto como del ferrocarril para trabajar, así como para alimentarse, por lo que no tenían que salir del área en absoluto si no querían. Todo esto era fascinante por sí solo, pero estaba más interesado en algunos de los cuentos locales sobre una habitación en particular dentro del edificio. Algunos de los residentes informaron haber escuchado voces provenientes del interior, a pesar de que la habitación estaba completamente vacía, y ha permanecido de esa manera desde que todos recuerdan. Pese a no haber acceso a la habitación, se reportaba que, aunque dentro no habían muebles, alfombras ni papel tapiz, lo que sí sobresalía en ella era la pintura en la pared del fondo. En esta se representaba a una persona, tal vez a un hombre, con una túnica con capucha. La capucha cubría completamente el rostro, por lo que no se podía ver quién era la figura, y sus brazos estaban extendidos, como alguien listo para abrazar a otra persona. Sin embargo, la cualidad más peculiar de la figura era lo que había en la túnica. Parecía que cada centímetro de esa cosa estaba cubierto de rostros de varias personas. No tenía idea de quiénes eran ni de por qué la túnica se veía así, pero tenían expresiones de horror o dolor. En línea, no decían nada sobre lo que podrían estar diciendo las voces que provenían de la habitación, ya que eran como meros murmullos, pero todos estaban de acuerdo que sonaba como si estuvieran repitiendo la misma frase una y otra vez. Se creía que era una posible evidencia de lo paranormal, y la instalación había existido desde finales del siglo XIX. Obviamente, toda una generación de personas había fallecido y lo que quedaba se había transmitido a los más jóvenes. Había encontrado suficientes razones en todo esto para considerar hacer una visita allí. Solo tenía 2 objetivos en mente al hacerlo también. Quería descubrir más información sobre este extraño lugar y quería obtener alguna evidencia de actividad paranormal si había alguna. Entonces me comuniqué con las personas que vivían allí y solicité una visita. Quería quedarme en una de sus habitaciones vacías por un corto tiempo hasta que pudiera terminar el trabajo. Afortunadamente dijeron que sí, y reservé un vuelo más tarde. Pasé la primera noche allí acomodándome y comencé a preguntar por el lugar en la mañana siguiente. Mi interrogatorio se centró principalmente en esa habitación con la pintura en la pared del fondo. Quería saber sobre los orígenes del cuadro, su relevancia para la historia local y su conexión con las voces desconocidas que se escuchan ocasionalmente. Lo que encontré fue que la pintura, junto con la habitación, habían existido desde la construcción del edificio. Un artista local había hecho la pintura cuando se construyó el lugar por primera vez y los residentes creían que se suponía que la pintura representaba a un ángel. Dijeron que el ángel fungía como guardián de otro mundo en la pintura, pero nadie sabía qué era ese mundo o por qué necesitaba ser custodiado en primer lugar. Pensé que si las historias sobre las voces que se escuchaban desde la habitación eran ciertas,
entonces podría encontrar una conexión. Esperaba poder capturar algo de esto en imágenes, así que configuré 4 cámaras en cada esquina de la habitación, una frente a la otra. Cada cámara tenía audio, así como video de alta calidad, y me aseguré de revisar el metraje cada 24 horas. Los primeros días no hubo nada digno de mención en las imágenes. No hubo implicaciones visuales de nada anormal, y no hubo voces extrañas. Solo grababa el silencio y la imagen pintada de la figura encapuchada. Así que esperé más y pasé mi tiempo entre los residentes. Recuerdo otra conversación que tuve con algunos en la cafetería y lo que me dijeron. Se habían enterado del trabajo que estaba haciendo y se alegraron de que estuviera allí. Era como un agradecimiento por meter mis narices en historias de viejos fantasmas. Pero la forma en que lo decían me hizo creer que estaban sugiriendo algo más. Dijeron que tenían la sensación de que esas voces extrañas iban a aparecer en algún momento. Les pregunté por qué estaban tan seguros de eso y respondieron que todo era parte del lugar, de las leyendas que habrían de cumplirse. Siempre había algo entre los residentes más religiosos o supersticiosos que actuaban como si algo grande estuviera a punto de ocurrir, algo tan grande como el mismísimo día del juicio final. Ese era otro elemento de la tradición local que había estado circulando durante años, pero que en fechas recientes comenzaba a resonar más y más. Por supuesto, esta profecía, si es que se le puede llamar así, era vaga. Sin embargo, fue algo útil para mi investigación sin importar las deficiencias. Después de unos días más de espera, noté algo en las imágenes de las 4 cámaras. Esta vez hubo voces humanas. Eran silenciosas, pero estaban allí. Eran incoherentes, pero sonaban como si estuvieran repitiendo algo una y otra vez. Los sonidos eran muy similares a las descripciones que había recibido antes. No tenía ninguna duda de que esta era la evidencia que necesitaba y me propuse editar el audio para que fuera más claro. Lo que encontré que las voces de hecho decían era una frase en particular. Esta era: "Vamos a volver". Era como si una multitud de personas desconocidas lo estuvieran diciendo al unísono, repitiéndolo como un canto. Había editado el audio tan bien que era muy obvio y además demasiado nítido. La primera vez que lo escuché, sentí que una sonrisa se extendía por mi rostro y al mismo tiempo un tinte de miedo subía por mi espalda. No tenía dudas de que había encontrado algo grande, algo digno de compartir con el resto del mundo, y estaba a punto de terminar mi trabajo allí. Pensé que podría volver a casa, sabiendo que tenía todo lo que necesitaba. Era de noche cuando terminé de editar el audio y me dispuse a acostarme después. No pasó mucho tiempo antes de que me quedara dormido, pero me despertó algo que hizo acelerar mi corazón y salté de la cama. Era el sonido de 1000 voces gritando. Venían de todas partes, de las habitaciones vecinas, de los otros pisos de arriba y del pasillo. Juré que los gritos eran como los sonidos de gente mirando a la muerte a la cara. Todos los gritos eran exactamente así, todos y cada uno de ellos. Los gritos eran tan fuertes que casi ahogaron algo más que noté. Había otras voces debajo de todos esos gritos, y de alguna manera sonaban diferentes. Estaban riendo y contando algo. Mis ojos se agrandaron, mi sangre se enfrió, y mi estómago estaba en un nudo apretado. Sabía lo que decían las voces. ¡Estamos de vuelta! Ojalá pudiera decir que salí corriendo de ese lugar escapando por los bosques, pero no lo hice. Me quedé paralizado en el lugar, aturdido por lo que estaba escuchando, y mi sangre se enroscó en absoluto terror. Mi mente se aceleró con pensamientos intentando decidir qué hacer. Entonces me di cuenta de algo. Los gritos estaban tan cerca que sonaban como si estuvieran en el piso de mi habitación. Sabiendo que estaban cerca, escapar ya no era una opción. Así que empujé todos los objetos y muebles que pude frente a mi puerta y me senté contra ella. Y todavía estoy aquí ahora. Pero, ¿saben qué es lo más extraño? Los gritos de mis vecinos se han detenido, pero las voces cantan y ríen. Siguen llamando a mi puerta como si estuvieran burlándose de mí. Lo sé porque no están presionando lo suficiente para entrar. Creo que también sé el porqué. Antes la gente dijo algo que me molesta mucho ahora. Me lo dijeron desde que había leído sobre este lugar y lo que me habían contado.
Lo que decían afuera es el por qué estoy aquí ahora. Solo soy un eslabón más en esta cadena. Y las voces tras esta puerta me lo confirman diciendo: la historia está por terminar. La profecía va a cumplirse. Si te gusta el contenido, házmelo saber con tu comentario y tu pulgar arriba. Por favor, suscríbete a este canal y activa la campana para que no te pierdas las actualizaciones. Y si consideras que vale la pena, comparte con tus amigos. En verdad me ayudas mucho con ello. Además, si te interesa seguirme en redes sociales, en pantalla puedes ver mi Twitter y mi Facebook. Asimismo, en la descripción del video encontrarás los enlaces.